Hola, hoy les voy a leer del libro Las historias de Simón de Mirta Luján Mantovani el cuento Simón y el cuento. Dice así: eso de leer cuentos antes de dormir era un entretenimiento habitual en la casa de Simón, casi un rito para convocar hadas, duendes, gnomos, sirenas, gigantes, héroes y piratas, y darle alas a la imaginación antes de que llegara el sueño. Las hermanas de Simón ya leían solas, pero a Simón le leían su papá o su mamá. Simón tenía unos cuantos cuentos preferidos: Simbad el marino, Dailan Kifki, Gulliver en Lilliput, Rumpelstiltskin y Narigua en el país de la nariz. En 3 noches de la última semana había pedido que le leyeran este último cuento. O le gustaba mucho o no había entendido algo, así que la mamá tomó por tercera vez el libro y comenzó el relato. Había una vez un cierto país llamado País de la Nariz, porque sus habitantes se besaban con un suave roce de nariz y se saludaban diciendo «Achís, achís, doña Anacleta, achís, don Gumersindo», y así seguían y seguían. En el país llamado País de la Nariz vivía un hombre con características diferentes a las del resto de sus habitantes. Era muy alto, corpulento y tenía una nariz enorme. Por eso lo habían bautizado el gigante Narigua. Narigua era un hombre bonachón y de buenos sentimientos, pero tenía un gran problema. Su nariz era tan grande que cada vez que decía «achís» para saludar, volaba todo lo que se encontraba a su alrededor. Cuando paseaba por la calle y saludaba a las señoras, les volaba los sombreros, les levantaba las polleras y les desarmaba los peinados. Si pasaba frente a un jardín radiante de flores, de un solo estornudo deshojaba todas las margaritas y las caléndulas. Y mejor que no se le ocurriera pasar frente al kiosco de diarios y revistas, porque entonces ni una sola se salvaba de salir volando como un planeador y de aterrizar en los lugares más disparatados, tales como una sartén llena de papas fritas o la cabeza de algún abuelito pelado. Un día Narigua pasó por una escuela y, como vio una ventana abierta, quiso saludar a los niños que eran sus amigos. ¿Para qué? No quedó una hoja de carpeta ni de cuaderno en su lugar, y los chicos aprovecharon para armar un revuelo de esos que solo los chicos saben armar cuando se arma. Tantos hechos desafortunados hicieron que poco a poco los naricenses, que así se les decía a los habitantes del País de la Nariz, consideraron persona no grata al gigante. A la vez, sentían pena por él, porque salvo la desgracia de la nariz sopladora, Narigua era generoso y servicial. Su principal ocupación era fabricar muñecos de madera para los niños del pueblo. Eran unos muñecos que, sostenidos de las manos por un piolín, hacían graciosas acrobacias. Pero, como en toda comunidad existen personas intolerantes que terminan por contagiar al resto, y como el descontento general crecía debido a los ventosos estornudos de Narigua, el intendente del País de la Nariz decidió convocar a una asamblea de la gente ilustre del pueblo. El comisario, el cartero, el jefe de bomberos, la directora de la escuela y los representantes de los barrios. Reunida la asamblea luego de los achís de saludo, cada uno propuso una solución. El comisario, que era un señor que tenía una panza tan gorda y redonda que parecía que se había tragado un globo inflado, dijo: «Nuestra única solución es prohibirle el saludo. En ese caso, ya no dirá achís y no nos ocasionará más daño». El jefe de bomberos, que estaba todo mojado porque recién llegaba de apagar un incendio, añadió:
Pero siempre existiría el problema, porque aunque le prohibamos el saludo, nadie puede impedir que se resfríe, y en ese caso volverán a volar camisas y pantalones, sandías y melones. Entonces intervino el médico. Le daremos una vacuna contra el resfrío, con la prohibición del saludo, y las vacunas ya no tendremos que temer sus estornudos. Inmediatamente tomó la palabra la directora de la escuela, muy amiga de enseñar reglas de buena educación a sus alumnos. Yo quisiera aclarar que no saludar es mala educación. Si Narigua no saluda, muchos niños podrían imitarlo, y eso sería muy desagradable. Por lo tanto, yo propongo que Narigua sea desterrado al país de las tinieblas. Ahí vivirá solo, sin molestar a nadie. Esta propuesta generó un gran alboroto en la concurrencia. Así seguían las cosas, discusión va y discusión viene, hasta que pidió la palabra un señor petizón y regordete, con cara de ñomo, que llevaba puesto unos anteojos muy gruesos. Usaba un reloj en la muñeca, otro reloj le colgaba de la solapa del saco, otro lo llevaba cruzado sobre la panza con una gruesa cadena, y en la mano izquierda tenía un despertador. En cada ojo tenía una agujeta que se movía con la velocidad de sus pensamientos, como si fuera el velocímetro de un auto. Era don Minuto Comehoras, el relojero del pueblo, considerado por todos como inventor de cosas tan disparatadas que ya nadie le hacía caso a sus invenciones. Entre sus inventos figuraban una máquina de domesticar hormigas, un piano de ladrillos y un reloj para ganar tiempo, ninguno de los cuales había tenido éxito. Por eso, cuando propuso inventar un aparato para atajar los estornudos de Narigua, todos lo miraron viscos y comenzaron a reírse. Don Minuto prometió que para la tarde siguiente tendría listo su invento, y como a nadie se le ocurría una idea nueva, decidieron darle una oportunidad al relojero. Simón, que desde hacía unos días estaba preocupado por el destino de Narigua, decidió ir a la casa del relojero y ayudarlo con el invento. Don Minuto se alegró al verlo entrar, y Simón se sintió como en su casa. Eso sí, muy sorprendido al principio por la cantidad de relojes que veía. Había relojes armados y desarmados, relojes de arena y de agua, relojes de pared, relojes de pie en hermosas cajas de madera, relojes cucú y un reloj con una jaula en su parte superior y un ruiseñor que cantaba cada vez que daba las horas. Después de curiosear un rato, Simón y el relojero comenzaron a intercambiar ideas, y toda la noche estuvieron pensando cómo salvar a Narigua del destierro. Al día siguiente, cuando el reloj de la torre dio las 19 horas, los naricenses ya estaban reunidos en la plaza, esperando la llegada de don Minuto Comehoras y su prometido invento. A los pocos minutos llegó acompañado de un niño que nadie conocía y con una misteriosa carretilla cargada de... Bueno, todos trataban de averiguar de qué se trataba, pero no se daban cuenta. «Disculpen la demora», dijo don Minuto, «pero esta mañana se me escapó una hora y me pasé medio día buscándola. ¿Nadie ha visto una hora perdida?» Todo el mundo movió la cabeza negativamente. «Don Minuto», dijo el intendente, «basta de preguntas y muéstrenos su invento. ¿O no se enteró que anoche Narigua voló la carpa del circo de un solo estornudo?» «Oh, lo ignoraba. Ahora puedo entender por qué el payaso está haciendo piruetas sobre una antena de TV. Pero no se preocupen, que pronto solucionaré todos estos estornudados problemas», dijo el relojero. Entonces comenzó a sacar de la carretilla montones
montones de bolsas de plásticos multicolores. «Aquí está nuestro invento», dijo don Minuto, y señalando al niño agregó: «aunque en realidad ha sido idea de Simón». Todos se miraron con descreimiento, porque ¿para qué podían servir esas bolsas inofensivas ante el problema que los preocupaba? Son bolsas contenedoras de aire que servirán para guardar el aire de los estornudos de Narigúa. Se cierran herméticamente y se pueden almacenar para cuando el aire sea necesario. Además, de acuerdo a las últimas normas del cuidado ambiental, son reciclables. En el país de las nariz ya nadie sentirá calor, porque abriendo una de estas bolsas sentirá la frescura de una brisa agradable. Siempre tendremos viento para mover los molinos y nuestros barcos navegarán sin dificultad. Pero lo más importante es que Narigúa ya no tendrá que marcharse por ser distinto y seguirá fabricando muñequitos de madera para los niños. La multitud se alegró, comenzó a aplaudir y levantaron en andas bien alto a Simón y a don Minuto Comehoras. «Vamos, Simón, es hora de levantarse», dijo la mamá. Simón levantó de la almohada su cabeza, llena de rulos más embarullados que nunca. Sintió que una brisa suave entraba en la habitación y movía el llamador de ángeles que estaba colgado junto a la ventana. En un periquete se paró sobre la cama y saltando se puso a gritar: «¡Lo logré! ¡Lo logré!». Y colorín colorado, colorado colorín, las historias de Simón de Mirta Luján Mantovani llegó a su fin.